Bueno, esta semana nos sorprendimos con números que arrojó la gente que trabaja en ciberdelitos en la justicia nicoleña. Bueno, ustedes lo recordarán porque todo el caso Rainbowek se tramitó en la justicia ordinaria de San Nicolás y terminó sentando un precedente en toda América Latina de congelamiento de criptoactivos. Mucha gente no sabe que todavía hay 3 personas presas por el tema de la China y mucha gente no recuerda que hay 3,5 millones de criptoactivos congelados, o sea, de USDT congelados, para que en algún momento les sean restituidos a los que pusieron, a los que denunciaron y perdieron dinero en la plataforma. ¿Sí? Mucha gente no sabe. Pero nos sorprendimos porque desde el Departamento de Ciberdelitos hizo un resumen de cómo creció todo lo que tiene que ver con estafas digitales y cuántas de esas denuncias llegaron a la justicia. Recordarán ustedes que en aquel momento nosotros entrevistamos al doctor Julio Pérez Carreto. Y bueno, en un informe que publicamos esta semana y que también primero publicó el Diario del Norte, se analizaron 34.468 reportes durante todo el 2024. 34.000, yo digo, ¿qué son 34.000 causas? Bueno, y los dividieron, ¿no? Los fraudes en línea, o sea, el tipo que te llama para sacarte de dinero y hackearte el celular, la usurpación de identidad, o sea, usar tu documento para otra cosa. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a él. ¿Qué tal, doctor Carreto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Lili? Bien. A tu equipo y a la audiencia. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es que ¿esto usted lo tiene todo archivado en la nube o es una pila de papeles que son 34.468? ¿Qué pregunta hoy en día? Sí, es verdad. Si fuese papel como era hace un tiempo, estaríamos bastante complicados con el tema del espacio. No, hoy en día, por suerte, las investigaciones son digitales, en la gran mayoría de la constancia del expediente, así que no tenemos tanto problema en ese sentido. Hoy, cuando nosotros solicitamos información, por ejemplo, y nos devuelve alguna entidad financiera, alguna entidad bancaria, a veces estamos hablando en una causa de 700 páginas, por ejemplo, que si hoy en día tendríamos que imprimir todo eso en el marco de una sola investigación, sería muy complejo y representaría mucho gasto también, ¿no? Sí, pero me impresiona muchísimo el número. Está bien que en estas 34.000 habrá cosas de, digamos, menor envergadura a estafas millonarias. ¿Cuál fue la más relevante de todas las que investigaron? A ver, particularmente estas 34.000 que habla usted, sí, son a nivel nacional. Sí. ¿Bien? A nivel provincial es mucho más grande el espectro. ¿Por qué? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos el 40% de la población. Claro. Por ende, la interacción entre personas es mucho más grande. A eso tenemos que sumarle que la suplantación de identidad, ciertos fraudes y demás que maneja directamente la justicia federal, son una pequeña porción de los delitos que pueden cometerse a través de Internet. O sea, nosotros hoy en día no solo investigamos una defraudación, una estafa, para que se entienda más sencillo, lo que pueden ser delitos contra menores de edad, pornografía infantil, el delito de grooming. Podemos trabajar también, como lo hacemos, son delitos de amenazas, delitos donde hoy en día relacionados a la violencia de género se violan perímetros de acercamiento, prohibición de acercamiento de manera digital. Bien, o sea, hay un espectro mucho mayor donde nosotros participamos, donde también hacemos foco en lo que es la evidencia digital, en un homicidio, en un abuso sexual, en el mismo narcotráfico. Y entonces delitos que uno no piensa que pueden de alguna manera estar relacionados a cuestiones informáticas o digitales, nosotros sí lo hacemos, básicamente. Hay, digamos, algunos que, bueno, uno considera, al que usted dice, por ejemplo, el de amenazas. Ese es el famoso que llama a alguien que se hace pasar por un familiar, que dice que está secuestrado y le hace llevar dinero a algún lado. ¿Es ese? Eso es una estafa. Eso es una estafa. Ajá. Sí, a ver, cuando se habla de delitos informáticos, a mí me gusta hacer una aclaración porque existen como dos categorías. No me voy a poner tan técnico para que no sea tan tedioso, pero los delitos informáticos propios, que son aquellos donde se necesita de Internet para cometer el delito, si no el delito no existe. Por ejemplo, un daño de tipo informático donde uno modifica, altera un dato electrónico o un programa o alguna cuestión informática relacionada a la víctima, ¿bien? Sí. O sea, si mañana desaparece Internet, el daño informático no puede ser cometido porque no hay más Internet. Okay. Pues tenemos los delitos informáticos impropios donde Internet solamente es un medio.
Bien, o sea, el delincuente lo usa o no lo usa. Esto que refiere usted de decir, bueno, voy a llamar a una persona haciéndome pasar por su hijo, por su hija, decirle, hacerle creer que estoy secuestrado y a partir de eso solicitarle dinero. Eso es una estafa Claro. simple como fue siempre desde el origen del Código Penal en 1921. Bien, entonces a partir de esa circunstancia se tramita como una estafa. Bien, A pesar de que hay pruebas electrónicas, tecnológicas, sigue siendo una estafa. bien, Si estuviésemos la presencialidad, también sería una estafa. bien. Entonces, dentro de las estafas en el dentro de las amenazas en el ciberdelito, ¿cuál sería? Amenaza es, por ejemplo, si yo a usted ahora le digo que la voy a matar, Ajá. pero que no se lo tome en serio, No. eso sería un delito de amenaza, Ajá. ¿no? Ahora, no varía si yo estoy de manera presencial ahora en el estudio de ustedes y le digo, la voy a matar. Ya. Bien, o sea, es exactamente el mismo delito. La diferencia es el medio que utilizó quien realizó la acción. O sea, el delincuente en este caso sería yo en este caso estoy utilizando un medio informático. Si estuviese en la presencialidad, sería un medio no informático y sería una amenaza igualmente. Claro. Y después están todos estos que son, no sé, los organismos públicos, o sea, que llaman de las vacunas, del PAMI, del banco Bien. tal o cual y demás. En esos, ¿qué es lo máximo que han logrado establecer? O sea, ¿vale la Bien, pena ¿no? realmente investigarlos? Sí, todo vale la pena. Primero, nosotros siempre instamos a la ciudadanía en general a que haga la denuncia. Bien, Sí. o sea, eso de no, muchas veces no se llega a nada y demás. Bueno, la realidad es que si no se hace la denuncia, eso no lo saben. Otra cuestión es esta modalidad particularmente, porque dentro de las defraudaciones, de las estafas, hay distintas modalidades que van mutando, van cambiando con el correr del tiempo. O sea, cuando la gente empieza ya a darse cuenta cuáles son las distintas metodologías, los delincuentes empiezan a hacer variar las distintas circunstancias. Esta que usted está refiriendo, en su gran mayoría, de todas las causas que hemos tenido éxito, los sujetos activos, los delincuentes, son propiamente, en su gran mayoría, de las unidades penales. O sea, son presos, básicamente. Sí. Entonces, cuando uno empieza a investigar este tipo de causas, ¿qué ocurre? Va de a poco siguiendo el dinero, va siguiendo los rastros que van dejando a través del uso de telefonía celular, ¿bien? Y muchas veces se llega a unidades penales. Unidades penales, ahora tenemos causas en el conurbano bonaerense, tenemos muchas causas en Córdoba, tenemos algunas de Corrientes, ¿bien? Ahora, ¿qué ocurre? En las causas de estafa, lo que realmente quiere la víctima de la estafa, un delito muy particular, el sentimiento de justicia, es que se le restituya el dinero. Claro. Bien. Entonces, muchas veces cuando, vamos a suponer que a usted la estafan con 300.000 pesos, usted hace la denuncia, llegamos hasta la unidad penal, por decir un nombre, de Magdalena, provincia de Buenos Aires, listo, decimos, bueno, este es el preso que cometió el hecho, hacemos un allanamiento, una requisa en la unidad penal, secuestramos el celular, pero el tema ¿cuál es? ¿Qué hizo el preso con el dinero? Básicamente ni bien lo recibió, se lo repartió a su familia, lo compartió con otros presos y el dinero no está más. Claro. Bien. Entonces muchas veces, en el delito de estafa particularmente, se tiene esa sensación por parte de la víctima, que en realidad en cierta forma es correcta, donde en gran mayoría de los casos no puede obtener la restitución del dinero. Claro. Bien, y ahí bueno, se complica. Porque... Ahora que usted lo dice, hace poco tuvimos acá un caso en el que la víctima vino inmediatamente a la redacción de La Opinión y nos dio para que atendiéramos nosotros al estafador. Y recuerdo que la estafa consistía en que el estafador le había depositado dinero en la cuenta a cambio de que la otra persona ponga más. Y como eso no sucedió... en un momento, bueno, obviamente empezó a decir de todo, que devolverme la guita, que esto, que lo otro, y finalmente, bueno, o sea, se fue al banco a avisar que ese dinero no correspondía porque la persona lo había sacado, ¿no? O sea, un claro. Dinero que mal habido. Pero claro, el punto es cuando entran en desesperación que hasta incluso pierden dinero, porque esto era una estafa que la perpetraban a través de Banco Nación. Sí, lo que suele, en ese caso que usted está mencionando, sí. Lo que suele ocurrir es que alguien, a usted recibe en su cuenta bancaria sí. 100.000 pesos, sí. ¿Bien? Y dice, no, mira, me confundí, vos me lo podrías devolver. Sí, sí, no hay problema, ¿a qué CBU? A tal CBU. Sí. Entonces le dan una CBU, ¿bien? Exacto. Y usted lo transfiere. O sea, dice, no, como me voy a quedar con algo que no es nuestro, lo transfiero. Perfecto. Ahora, la pueden haber usado a usted de mula digital, o sea,
de intermediario para ser parte de la estafa. ¿Para qué? Para que cuando se investigue, posiblemente, si el que investiga no se da cuenta que a usted la utilizaron en este sentido, Claro. puede hasta recibir, por ejemplo, una medida de un allanamiento en su Dios. domicilio. Entonces, cuando uno va haciendo una investigación, ¿cómo se da cuenta de si la persona que ha sido intermediaria es mula o no es mula? Es básicamente si se queda con una porción del dinero o si no. O sea, si a usted le Claro. transfieren 100.000 pesos y envía los 100.000 pesos directamente a otra cuenta y por otras circunstancias más también que nosotros evaluamos, ahí más o menos nos llegamos a dar cuenta. ¿Qué quiero decir? Si alguien recibe dinero y le dicen me lo tenés que devolver porque es mío, se contactan. Claro. Bueno, lo que hay que hacer siempre es, si uno lo quiere devolver, devolverlo a la misma persona que se lo envió. Claro. ¿Bien? No a otra persona, nunca a una persona distinta al remitente original. Mire qué buen consejo ese, ¿no? Porque uno puede ser mula digital sin querer y un día se encuentra con que le allanan la casa. O sea, Totalmente. Si la investigación no es tan correcta, puede ocurrir eso. y después hay otros casos que no sé, digamos, en cuál de estas investigaciones se encuadran. Nosotros tenemos acá un reincidente que le llamamos, o sea, ya es famosísimo, que es el estafador QR, que va, compra, simula hacer un pago a través de una billetera virtual, ¿Sí? que no se acredita, ¿no? Entonces, bueno, así ha ido saqueando distintos negocios y otro y otro y otro. Ya lo allanaron, ya lo llevaron una vez detenido, todo. Pero vuelve otra vez a perpetrar la misma estafa, que es bastante fácil, digamos, de simular, e incluso ha llegado a pedir dinero por adelantado en algún negocio. O sea, dicen, ay, no tengo, así que compensame. Que en esos casos, digamos, donde probablemente ni siquiera el monto sea importante, ¿cómo se concreta encuadrarlo en un delito? Bien, bueno, empiezo por lo más sencillo. Sí. Eso es el delito de estafa. Sí. O sea, que se haga con un medio tecnológico, en este caso, es indiferente. El problema con los delitos nuestros, bien, y con más los que están relacionados a las nuevas tecnologías, es esto que usted refiere. Cometen un delito, salen, entran y demás. Nosotros tenemos, como les dije hoy al inicio, un código penal de 1921, Claro. ¿bien? La ley de delito informático año 2008. Entonces, estamos complicados en ese sentido. Nuestro código de procedimiento, o sea, con lo que nosotros trabajamos en el día a día, no dice ni la palabra evidencia digital, ni no dice la palabra teléfono celular. Claro. O sea, no hay una palabra Entiendo, sí. que esté contenida en los códigos relacionados a esto. Entonces, todas esas circunstancias se complican. ¿Por qué? Uno puede decir, no, mira, fue una estafa de 150.000 pesos. Ahora, si es una estafa de 150.000 pesos contra un jubilado, igual, que cobra la mínima, bueno, es la mitad básicamente de la jubilación, o sea, son 15 días que la persona no puede disponer de ese dinero. O sea, es mucha plata. Entonces, si se contemplaran este tipo de circunstancias en el delito de estafa, o sea, no solamente por la parte digital, sino por el perjuicio que causa la víctima y demás, ¿bien? Ahí se podría trabajar de otra manera. O sea, nosotros tenemos muchos problemas legislativos, no simplemente dentro del ámbito de las capacitaciones y demás, sino cuestiones legislativas complejas. Bien, y de todos los casos que ustedes han podido desarticular y demás, ¿en alguna oportunidad lograron devolver dinero a la víctima? Sí. ¿Sí? Sí, hemos tenido devoluciones. Pero, a ver, si yo le tengo que dar un porcentaje, los porcentajes son bajos por esto que le venía diciendo. O sea, mientras menor sea el monto de la estafa, muchas veces mayor es el porcentaje donde uno no va a poder devolver el dinero porque el que está del otro lado de la pantalla o del celular, muchas veces es un preso y se lo terminó gastando. Nosotros hace unos años hicimos una presentación puntualmente para tratar de limitar el uso de los teléfonos celulares de los presos. No quiero decir simplemente quitar la comunicación del interno con su familia, sino limitarlo. O sea, nosotros tenemos puntualmente informes donde establecemos que en más de 10 delitos, cuando hablo de delitos, distintos tipos de delitos relacionados a violencia de género, extorsiones, amenazas, defraudaciones, esas acciones han salido dentro de las unidades penales. Entonces, una forma para de alguna manera limitar este tipo de delitos digitales es atacar esta problemática de las unidades penales. Y digamos, hoy este tema de limitar la utilización de celulares, ¿cuánto se pudo dentro de la provincia de Buenos Aires?
No hay una limitación de las unidades penales. Los presos utilizan, la persona privada de la libertad utilizan los teléfonos celulares como gustan, Claro. para decirlo sencillo. Bueno, la cantidad de temas que tiró que necesitan de algún tipo de resolución, tanto desde lo legislativo como de los poderes ejecutivos, o sea, son un montón. Uno dice, entre tantas cosas que se debaten y se discuten, algunas son bastante como elementales, ¿no? Totalmente. Muchas veces se habla de cuestiones, a ver, uno no es ajeno, sin hablar de determinados gobiernos y demás, uno no es ajeno a las problemáticas de recursos económicos y recursos humanos que tiene la provincia y el país hace muchos años, ¿bien? Entonces, este tipo de cuestiones legislativas y algunas de índole de ejecución política del Poder Ejecutivo propiamente dicho, no cuestan dinero en definitiva, ¿bien? Porque, o sea, la legislativa se le paga un salario a los diputados y los senadores para que justamente creen leyes para mejorar ciertas circunstancias. Las ejecutivas pasa lo mismo, ¿bien? Entonces, esto ya no es una cuestión cuando uno pide algo y dice, no, mira, no hay recursos económicos para esto. Bien, eso es entendible porque hay otras prioridades. Ahora, en esta temática puntualmente, nosotros necesitamos algo que es trabajar puntualmente y de manera concreta en políticas de seguridad pública que estén orientadas a este tipo de cuestiones. Un gran tema. Y el otro, bueno, cuando lo presentaba decía, creo que uno de los hechos más relevantes fue la investigación que ustedes llevaron adelante con Rainbow-X, donde dejan por primera vez un precedente de el congelamiento de 3,5 millones de dólares, podríamos decir, o de USDT. Sí, totalmente. Eso, o sea, físicamente ese dinero que está resguardado en las billeteras, en las cuentas digitales que tenían quienes lideraban esta organización, ¿se va a descontar algún día lo que hay que devolver y después el resto para dónde queda? Bien, perfecto. Nosotros desde un primer momento, o sea, les aclaramos a la gente, puntualmente a las víctimas, cierta dificultad en la devolución del dinero. No que es imposible, porque, a ver, nosotros ya anteriormente hemos bloqueado distintos criptoactivos, criptomonedas, que están, como usted decía, en determinadas billeteras. Sí. Cuando pasa eso, y la billetera coopera con nosotros ya lo hemos hecho, o sea, podemos incautar el dinero, como hicimos hace un tiempito desde Brasil, bloqueamos fondos en Brasil, los incautamos, o sea, los agarramos, en cuestión, no se pueden agarrar los criptoactivos, pero para que más o menos se entienda, los agarramos y los metimos en una billetera de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, una billetera oficial. Bien, en este caso, en el que usted menciona de Rainbow-X, esto no se puede hacer de manera directa, porque nosotros hicimos algo innovador, que no es pedirle a determinada exchange, casa de cambio virtual, que congele fondos. Acá nosotros le pedimos directamente a Tether, a la criptomoneda, que bloquee los fondos. O sea, ¿qué quiere decir? Los fondos están bloqueados y no se pueden tocar, pero nosotros no sabemos dónde están alojados esos fondos. Ahora la realidad es que los que están del otro lado de la pantalla no pueden movilizarlos. Nosotros, por el momento, no. Bien, se puede llegar a hacer lo que se llama un proceso de quema, que habría que hacer un trabajo víctima por víctima, bien, que eso está dentro de las posibilidades, pero también se han estado contactando desde distintos lugares de Asia con nosotros, distintos estudios jurídicos con los cuales ellos han establecido contacto con nosotros, pero a nosotros se nos complica mantener el contacto con ellos. Estamos trabajando sobre eso, donde eventualmente se podría llegar a algún tipo de mediación, de arreglo, bien, y que se pueda retribuir el dinero a nuestras víctimas. Y bueno, a ver, espere, porque hay una parte en la que me perdí. Cuando usted habló de un proceso de quema, ¿qué es eso? Sí. El proceso de quema uno tiene que agarrar y demostrarle a Tether, al criptoactivo que se bloqueó, que nosotros bloqueamos, bien, a la empresa, le tiene que demostrar que el dinero de la víctima, bien, ingresó en la plataforma de Rainbow-X y a partir de eso llegó hasta la dirección del dinero que nosotros tenemos bloqueado. Sí. Bien. No sé si se entendió. Sí, hasta ahí entiendo. Es un proceso muy complejo. Y después, sí, pero digamos, para alguien que en este momento está con la expectativa de que ya hizo la denuncia, todo, ¿en algún momento Tether les va a dar a ustedes acceso a ese dinero? No es que no nos da acceso.
Es que efectivamente, o sea, la empresa tiene ciertas políticas donde en este caso, por ejemplo, hay dos formas de que Tether nos reenvíe el dinero ese. Sí. Una es este proceso de quema que requiere un trabajo muy particular y minucioso, víctima por víctima, de utilizar ciertas, no solo recursos humanos, sino ciertas herramientas de seguimiento de criptoactivos, ¿bien? Ajá. Que eso llevaría mucho tiempo, ¿bien? Pero Sí. existe la posibilidad. Y en segundo plano, lo que tenemos puntualmente es la posibilidad de decir, bueno, listo, se están contactando desde Asia con nosotros para llegar a algún tipo de mediación, de arreglo, ¿bien? Particularmente, si en esa mediación dicen, bueno, nosotros vamos a presentar, cuando digo nosotros es la parte de los delincuentes, Sí. nosotros vamos a hacer una presentación para que Tether desbloquee cierto fondo en favor de ustedes, ahí sí Tether puede intervenir y decir, bueno, desbloqueo esos fondos y le mando tanto dinero. Y ¿Bien? en este caso hay gente que se está comunicando desde Asia. Perdón, no la escuché. En este caso hay gente que se está comunicando desde Asia para poder... Sí, se comunican desde Asia, pero la realidad ¿cuál es? Particularmente. Sí. O sea, no dan demasiados datos, o sea, manifiestan que son los titulares de las direcciones. Ajá. Entonces nosotros estamos tratando de localizar, bien, particularmente quiénes son estas personas y a partir de eso, bueno, ver si realmente, o sea, tienen el acceso a las direcciones que nosotros tenemos bloqueadas y demás. Por eso A ver si mi cabeza da para entender esto. O sea, hay un señor en Asia que dice, doctor Carreto, usted me tiene bloqueados acá los fondos que son míos. ¿En qué momento los voy a poder disponer? Por favor, lleguemos a un acuerdo. ¿Eso es? Sí, no manifiestan en qué momento voy a poder disponer ni lleguemos a un acuerdo. Dicen, eso es propiedad mía. Claro. Le mandan, a ver, el mail este no nos mandan a nosotros, para que se entienda. Se lo mandan a Tether, a la empresa, Ajá. la cual cuando le llega el mail nos lo reenvían a nosotros. Cuando nosotros del Ministerio Público Fiscal le queremos contestar a ellos no contestan. O sea, hay alguien entonces que está reclamando todo ese dinero, que es mucho, vamos a decir, bueno, Obvio, capaz para totalmente. ellos no es nada, pero para nosotros es un montón, son 3,5 millones de dólares y no los pueden usar. Totalmente. Bien. Exactamente. Y de esos 3,5 millones, porque cuando uno suma, bueno, usted sabe que le he dedicado mucho tiempo a esa investigación, cuando uno suma Sí. las denuncias, que no llegan en total a $500,000. Bien. Sí, hay un tema con eso. ¿Qué hay? O sea, nosotros siempre pedimos que las víctimas se acerquen para efectuar la denuncia. Sí. Bien. En el momento vamos a suponer el escenario más positivo, que es decir, bueno, listo, llegamos a un acuerdo, hay que restituir los fondos. Uno va a restituir básicamente a los que sufrieron el daño patrimonial y formalmente han denunciado. Claro. La persona que no denuncia, porque eso puede llegar, le hablo todo en potencial porque, o sea, no tenemos nada concreto, pero puede llegar a ser una parte del arreglo, decir, bueno, listo, liberen los fondos, no sé, $1 millón, que son 500.000 para la víctima, no sé, 500.000 para que, le doy un caso hipotético, para que fortalezcan la fuerza de seguridad policial de la provincia de Buenos Aires, Ajá. y bueno, lo otro queda liberado. O sea, nosotros no podemos tener una expectativa de decir, sí, no, mirá, danos 2 millones porque capaz que después aparecen más víctimas. Claro, no. ¿Se Okay. entiende? Está. ¿Y Esa es la siguieron realidad. apareciendo denuncias? No. La verdad creo que han bajado bastante y muy esporádicamente, pero me parece que ya han cortado bastante. O sea, no manejo esa Sí, parte sí. porque, o sea, la reciben directamente allá en San Pedro y nosotros nos ocupamos de las cuestiones más técnicas, pero por lo que tengo entendido ya ha bajado bastante el caudal. Doctor, por último, hay un delito bastante común también, si bien el porcentaje es menor que el fraude en línea, que es la usurpación de identidad. Esto es cuando te roban todos tus datos. La usurpación de identidad, o sea, nosotros básicamente no tenemos legislado en la Argentina este delito. O sea, la suplantación de identidad, que se llama spoofing en inglés, no es delito en la Argentina. Ahora, muchas veces, ¿qué ocurre? Hay una suplantación de identidad seguida de algún delito de estafa o tentativa de estafa, según si se consuma el hecho o no. Ahí sí intervenimos nosotros por la estafa. Ahora, por el mero hecho de decir, no, me suplantaron la identidad, eso no es delito, lamentablemente, en nuestro país. Doctor Pérez Carreto, ¿algo que nos quiera aconsejar Sí. para cerrar Sí. la nota? Sí, totalmente. El tema de, más que nada, para el común de la gente en el día a día, cuando reciben un llamado telefónico, bien, normalmente el ciberdelincuente lo que hace
es tratar de generarnos muchas veces confianza, por un lado, para que nosotros le vayamos proporcionando nuestros datos, y otras veces lo que hace es causarnos miedo. Las dos situaciones que a nosotros nos hacen actuar, ¿de qué manera? Rápido, ¿bien? O sea, muchas veces sin pensar realmente lo que está pasando. Hoy particularmente hay dos estafas que son las que más de moda están. Una de ellas es la que ofrecen a través de WhatsApp o de Telegram o algún perfil de Facebook o Instagram, trabajo. ¿Bien? Como la gente siempre tiene necesidad y quiere trabajar, bueno, lo que hacen es hacerle realizar ciertas tareas, ¿bien? Siempre hablando de cuestiones virtuales, ¿no? Y a partir de esa circunstancia le dicen, bueno, deposita 20.000 pesos. Deposita los 20.000 pesos, sí. Hace 2 o 3 tareas en una plataforma determinada, y a partir de eso le dicen, bueno, ahí te mandamos el pago, le pagan 40.000 pesos. Entonces la persona dice, che, qué fácil, ¿cómo de alguna manera puedo ganar dinero? Y lo sigue haciendo. ¿La realidad cuál es? Cuando llegan más o menos 80.000, 100.000 pesos, ahí ya el delincuente no le devuelve más el dinero y comienza todo un ejercicio donde le manifiesta que tiene que pagar ciertos impuestos a la FIP y demás, que ese dinero va a quedar retenido. ¿Qué hace la víctima? En el afán de querer obtener su dinero, deposita 50.000 pesos más, por ejemplo, que le solicita el ciberdelincuente. Tenemos gente que ha depositado millones de pesos, que ha sacado 3 o 4 créditos. ¡Ay, Dios! Para poder seguir en esto. Bueno, la realidad ¿cuál es? Si a uno le pasa eso, primero, no ingresar en ese tipo de trabajo, entre comillas. Y en segundo plano, si no le quieren devolver el dinero, no seguir de alguna manera brindando dinero, porque no se lo van a devolver del otro lado. ¿Bien? Y otra metodología muy utilizada hoy en día es que te llaman particularmente, supuestamente un operador de Mercado Libre, sí, diciéndote que se efectúa una compra de determinado producto. El otro día me llamaron a mí, tuve 15 minutos hablando. Sí. Un televisor, me llamaron, me dijeron, tenemos una compra de un televisor, lo compró tal persona. Bien, ¿usted hizo la compra? No, no la hice. Bueno, ingrese a su plataforma de Mercado Pago. Bueno, te van llevando conclusión para que vos, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que sacar un crédito, ¿bien?, en tu plataforma, sí, y se lo terminás transfiriendo a ellos. O sea, uno entra en confianza y atento al miedo que te imponen, manifestándote que hicieron una compra ilegítima a nombre tuyo, y en el afán de querer frenarla, uno no se da cuenta en el momento y termina sacando un crédito en el Mercado Pago y transfiriendo todos los fondos que tenía en su billetera. Así que estas dos cuestiones, si les ocurren o si les ocurren a alguien, particularmente no hay que seguir adelante con las conductas. Doctor Pérez, me quedó algo más acá por preguntar. Sí. En el caso, o sea, vuelvo al tema Rainbow-X. Sí. ¿Puede hacer la denuncia alguien que no haya sido la víctima, sino que haya observado la conducta de que, por ejemplo, tengo un caso que hace pocos días nos revelaban aquí de una persona que se compró un vehículo nuevo con el dinero, o sea, y había ganado $64.000, ¿no? Pero no forma parte, digamos, de la punta de la pirámide, creo que era el número, no sé, 30 y pico dentro de la pirámide. ¿La persona que sabe eso, lo puede denunciar? Sí, más que hacer una denuncia, muchas veces puede ser una declaración testimonial de lo que vio, ¿bien? Eventualmente, con todos los datos que aporte, en este caso de esta persona, nosotros después evaluaremos si efectivamente por parte de quien se compró la camioneta, por ejemplo, sí, hubo algún delito particular o concreto, o si realmente la podríamos llamar porque puede ser víctima. Bien, claro. La realidad ¿cuál es? En la estafa normalmente la misma víctima es quien mueve esos intereses para decir si claro, denuncio o no denuncio. Pero las declaraciones testimoniales que nosotros podemos recibir, obviamente en estricta reserva, siempre pueden aportar algo para la causa, no solamente para una víctima puntual, sino en este caso que hay un daño colectivo para un montón de víctimas, algún beneficio para toda ella, para seguir adelante con el proceso. Re buen dato, realmente tenerlo en cuenta. Bueno, doctor, un gusto charlar con usted. Hay que meter muchas materias en la carrera de Derecho, ¿no? Ahora. Sí, bueno, la verdad que tiene que haber una transformación. Yo soy docente en varias universidades, sí, y doy clases en distintas provincias, incluso fuera del país. Pero la realidad es que, bueno, nosotros tenemos, no solo como docentes, tenemos un trabajo muy grande por delante, sino también como Estado. Bien, en los tres poderes hay que hacerse cargo de todo, no solamente hoy hablé del legislativo y ejecutivo, pero
nosotros en el judicial también tenemos más por Sí, hacer. y con todo este bagaje, o sea, ya hay para redactar en mayor legislación, porque o sea, hay que prepararse, anticiparse, digamos, a todo lo que a todo lo que va a pasar en materia de delitos informáticos. Totalmente. A ver, nosotros particularmente tenemos un grupo de referentes provinciales, Sí. donde hay mucho conocimiento, muchas ganas de trabajar por el mismo módico precio de nuestro sueldo. Nosotros hacemos muchas cosas, las capacitaciones, por ejemplo, las pagamos nosotros, o sea, son cuestiones que uno hace porque realmente le interesa la temática y poder resolver algo relacionado a la gente. Pero, o sea, hay gente capacitada en toda la provincia y en todo el país también, como para sentarse con quienes tienen que hacer las leyes y de alguna manera poder aportar. Bien, eso tampoco saldría dinero porque nosotros ya cobramos un sueldo y no Claro. podemos recibir dinero fuera de la docencia, ¿no? Sí, sí, y aparte, Pero, digamos, capacitar profesores, bueno, como en el caso de ustedes que están dando clases, para que esas materias que se imparten se puedan ayornar por lo menos a la misma velocidad con la que se inventan nuevos delitos. sí, totalmente. Si no, resulta materialmente imposible. Muchas veces, cuando va la víctima a hacer la denuncia, nosotros, bueno, intentamos por diferentes medios y demás, proporcionarle algún tipo de solución, pero la realidad es que si no es, a ver, si una situación puntual no es delito, no está en el Código Penal, que para nosotros sería, para hacer una analogía, como una especie de Biblia, bien, si no está ahí, es Claro. porque no podemos trabajar, bien, para que se entienda. Entiendo. Gracias, doctor, que tengan buen fin de semana. No, gracias a ustedes. Que tenga Hasta buen día. luego, un gusto. Bien, el doctor Julio Pérez Carreto, saben ustedes que estábamos revelando estadísticas de la provincia de Buenos Aires respecto al ciberdelito, de las cuales una gran parte se tramitan en nuestra departamento de San Nicolás, y que bueno, ha tenido una brillante participación en lo que fue la investigación de Rainbowex, la China, bueno, por ahí digo Rainbowex, si nadie cae, y es la China o el Night Consortium, que mantiene todavía a 3 personas privadas de su libertad, otras 3 que fueron liberadas pero siguen procesadas, y bueno, tantos otros como este caso que estaban mencionando del que se compró el auto, que ganó, mira, se lo voy a decir exacto porque me lo comentaba esta persona que bueno, que sabía, digamos, que ese automóvil se había comprado con ese automóvil y otras cosas, ¿no?